Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla Angélica Benavides, licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a una transmisión más de esta serie de Derecho en Vivo, serie en la que, pues bueno, nosotros platicamos de diferentes tópicos de derecho para que la información esté al alcance de ustedes. Hoy es nuestro penúltimo programa del año y el penúltimo primera temporada en la que estamos muy a gusto, muy satisfechos y muy contentos del gran trabajo realizado tanto por Benavides y Navarro como por la licenciada Erika Daniela. ¿Cómo estás, Erika? Muy bienvenida, muy buenas tardes de este viernesito frío. Buenas tardes, Angie. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien, con un poquito de frío, pero todo bien. Sí, ya se siente la temporada invernal. Ya Ahora se sí. siente la temporada, exactamente. Les platicaba a aquellos que, bueno, están ya incorporándose a esta transmisión, que es el penúltimo capítulo del año, el penúltimo capítulo de nuestra primera temporada, en la que pues estamos muy satisfechos, agradecidos y contentos por todo el contenido que hemos compartido, por la reacción obviamente pues de aquellos que nos ven y nos hacen favor de compartir nuestras publicaciones, así de darnos su tiempo, porque evidentemente pues eso para nosotros vale mucho. Así que bueno, como siempre, bienvenida a este espacio, Dani. Muchas gracias por tu colaboración. Sabes que tu conocimiento, bueno, nos ilustra a todos y nos hace muy felices tenerte aquí y siempre es un privilegio poder escuchar de mano tuya la información respecto de cuestiones más laborales en este tu espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Angie. Pues gracias a ti por invitarme. Yo excelente y pues ya listísima para hablar en una transmisión más de Derecho en Vivo. Y platícanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues fíjate, hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado en algunos otros capítulos, pero vamos a hablar de otro aspecto. En algunos otros capítulos hemos hablado de los alimentos, pero hoy vamos a hablar de, bueno, qué pasa con la pensión alimenticia, si es fija, si se puede aumentar o si se puede disminuir, bajo qué pretextos o más bien bajo qué conceptos se puede disminuir o se puede aumentar, qué es lo que necesitamos para ello y todo esto pues para que aquellos que nos están viendo y por ahí tengan la duda si tú eres un acreedor, vaya, si a ti te dan pensión alimenticia o si eres menor de edad y tienes a lo mejor dudas, o si eres mamá de acreedores alimenticios, esta información te es muy útil. Igual, si eres un deudor alimenticio, pues bueno, también te va a servir para las cuestiones de disminución en este caso. Así que es un Qué tema tema muy tan, interesante. tan interesante. Sí, mira, en lo que se van conectando más amigos para que no se pierdan de este tema tan bueno, pues vamos saludando a quienes ya se están conectando. Hola Itzel, hola Daniel, hola Luis, ¿cómo están? Qué gusto verlos por aquí en otro capítulo. Sí, Nos estaba no se comentando olviden que, Angie. ah, Sí, adelante, adelante Angie. ah, le decía que no se olviden que al final, obviamente, de esta plática, pues bueno, siempre tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que si por ahí a lo largo de esta sesión ustedes tienen alguna preguntita, pues nos hagan favor de dejárnosla en el comentario para que nosotros podamos responderla en esta transmisión. Ujú. Pues tú me dices cuándo comenzamos, Angie. ¿Estás lista? Nosotros siempre estamos listos. Excelente. Eso es todo. Pues mira, ya nos platicaste acerca de qué se va a tratar esta charla, pero pues recuérdanos a qué se refiere el concepto de alimentos en el derecho, Pues, que si bien ya nos habías hablado en otras sesiones sobre alimentos, pues no está más que nos refresques la memoria. exactamente. Bueno, pues primero los voy a invitar a que vean la transmisión respectiva de la que hablamos nosotros de la obligación alimentaria y los alimentos, cómo se cumple, porque en ese capítulo obviamente hablamos de manera detallada de todo lo que tiene que ver con esta obligación. Para efectos de nuestra transmisión del día de hoy, como vamos a hablar de la disminución o del aumento de los alimentos, pues bueno, tenemos que partir por recordarles a todos ustedes que los alimentos para efectos del derecho no nada más estamos hablando de la comida. Normalmente cuando se refiere a alimentos en la vida cotidiana, pues se refiere a la cuestión de la comida, el súper, etcétera. Pero en materia de derecho nos referimos a todas las necesidades básicas que necesita una persona para poder sobrevivir y subsistir de una manera digna y adecuada. Entonces, hablando en este punto, pues bueno, evidentemente no solo abarca la cuestión de comprar la comida,
que aparte de que tiene que ser una dieta balanceada y equilibrada, tratándose sobre todo de menores de edad, también estamos hablando de habitación, o sea, de la casa donde viven, de los servicios que ocupa ese inmueble o casa o departamento en el que vivan. Hablamos también de la educación, que incluye las inscripciones, las colegiaturas, los materiales, uniformes y todo aquello, los libros, todo aquello que necesita un peque, pues, o un acreedor alimenticio, en este caso, los menores de edad, e incluso los mayores de edad, que ya también comentamos que pueden ser partícipes de esta cuestión de gozar de una pensión alimenticia hasta prácticamente que se titulen y obtengan un trabajo y entonces empiecen a ganar dinero para poder pagar y subsistir con sus propias necesidades. También hablamos de lo que es vestido y calzado, hablamos de las cuestiones de salud, que no nada más implica visitas médicas normales, sino si hay necesidad de atención psicológica, si hay necesidad de atención odontológica o de alguna otra especialidad, también debe de ser cubierta por este rubro. Y también hablamos de recreación, porque bueno, pues también los peques necesitan de divertirse y despejarse. Y también, bueno, toda persona que goce de esta cuestión de una pensión alimenticia, pues necesita una cuestión de recreación. Incluimos cosas como ir al cine, ir a algún parque de diversiones, salir, por ejemplo, a comer en familia. Todas estas cosas son unas cuestiones de recreación que también deben de ser cubiertas con la pensión alimenticia. Normalmente cuando hablamos de pensión, casi siempre como que tenemos en la mente de que es para los niños, ¿no? Así, pues para los chiquitos. Así Pero es. recuerden que también la pensión alimenticia también puede ser para los adultos, no nada más para los que ya cumplieron la mayoría de edad y todavía siguen estudiando, sino también, por ejemplo, en el caso de los divorcios, cuando las parejas se separan, pues a veces también hay cuestiones de alimentos o entre las mismas parejas que permanecen casadas, pero que por alguna razón no se quieren divorciar, pero ya no viven juntas, también la esposa o el esposo pues le puede demandar alimentos a la esposa o el esposo, ¿no? Ujú. Entonces, no hay que olvidar que esta obligación pues es para todo aquel que lo necesite, aunque normalmente siempre estemos como acostumbrados a hablar de niños, ¿no? O de menores de edad cuando hablamos de los alimentos. Y también recuerden que pues para las mujeres embarazadas los alimentos pues también cubren toda esta cuestión de la atención del embarazo, obviamente del posparto y de todo esto que necesita ella pues para poder estar en óptimas condiciones, evidentemente pues para traer un peque al mundo. Entonces, a grosso modo, más o menos, esas son las consideraciones generales cuando hablamos de alimentos en materia de derecho. Pues la realidad es que es un concepto muy amplio que abarca varios aspectos para el adecuado desarrollo del ser humano. ¿Qué te parece si ahora nos recuerdas cómo se cumple con la obligación de proporcionar alimentos? Ok, bueno, pues mira, principalmente se cumple asignando una cantidad o un porcentaje de, por ejemplo, un porcentaje del salario cuando te descuentan y entonces, bueno, tu patrón tu empleador o aquel que te esté pagando tiene que hacer el descuento de un porcentaje y entregárselo directamente al acreedor o en este caso, por ejemplo, si son menores de edad, pues a las mamás o a los papás que administren la pensión. Puede ser este porcentaje o también puede ser una cuestión ya líquida en efectivo, que ya hayan determinado una cierta cantidad y esa cantidad también se puede descontar de tu trabajo como tal o se puede depositar con la frecuencia que hayan pactado. Normalmente pagan por quincena, entonces normalmente se cubren estas pensiones por quincena, aunque también hay quien las cubre por semana o por mes y incluso otros periodos más grandes, dependiendo obviamente del trabajo del acreedor o de la manera en que el acreedor se haga llegar los ingresos. Y con estas cantidades, te digo, ya sea por un porcentaje o una cantidad determinada, entonces que el deudor le da al acreedor, o sea, aquel que está obligado a proporcionar los alimentos, le da a aquel que los necesita recibir, para que este dinero o este porcentaje que se recibe sea destinado precisamente a satisfacer todas esas cosas de las que hablamos hace un momentito. Ujú. Ok. Y bueno, pues ya nos hablaste que puede ser voluntario, mediante convenio, pues e incluso mediante demanda. Pero bueno, una vez que ya esté establecido por cualquiera de estas formas que nos indicaste, entendería que pues este monto puede aumentar o disminuir, que es de lo que vamos a hablar precisamente en esta charla. Pero si el monto de los alimentos que se paga a través de la pensión no es fija, que no fuera fija, ¿cuándo podría yo pedir que se modifique?
Pues mira, para empezar, pues hay que aclararles a todos que independientemente de la manera en la que hayan determinado una pensión alimenticia, recuerden que lo ideal es que o sea determinada por un juez, que en este caso sería un juez de lo familiar, o sea determinada por un convenio que se realice a través de un centro de mediación. Evidentemente, pues el nombre, por ejemplo, del centro de mediación variará de acuerdo al estado de la república del que estemos hablando, pero siempre tiene que haber Ujú. como una autoridad que ya haya determinado la manera en la que se va a cubrir esta cuestión de la pensión alimenticia. Ahora bien, esto, pues Ok. como tú bien lo dices, Dani, no es una cuestión fija, porque Mm, una de las características principales de precisamente de los alimentos, pues es que no es nada más una cierta cantidad para toda la vida y hasta ahí. Y pues esto tiene su razón de ser, porque evidentemente, por ejemplo, hablando de menores de edad, pues el simple transcurso del tiempo hace que las necesidades del niño vayan cambiando conforme va creciendo y evidentemente pues esas cantidades que se podían dar en un principio pueden no resultar suficientes para cubrir las necesidades ya cuando el menor pues va creciendo, ¿no? Entonces, y también porque pues hay otras circunstancias de las que hablaremos más tarde que pueden inferir en que ya sea que las necesidades del acreedor o las posibilidades del deudor tenga que cambiar y que por eso podamos pedir ya sea que se aumente o se disminuya. Fíjate que en materia de derecho hay una cosa así bien particular y nosotros los abogados hablamos de algo que se llama cosa juzgada, que normalmente quiere decir que, bueno, algo ya fue visto, ya fue sentenciado, ya fue analizado y entonces se emite una sentencia, se emite un dictamen, digamos, jurídico y eso ya es lo que dice el juez y aún pasando obviamente por todas las etapas, si llegan a haber recursos y juicios de amparo, etcétera, pero una vez que la autoridad judicial ha dicho esto es lo que es, ya no se puede cambiar. En materia de ujú. alimentos no es así, no hay una cosa juzgada, precisamente por lo que comentamos. Es que las necesidades, como hablamos de todas esas cosas que necesita un ser humano para poder subsistir de manera digna, pues todo eso va cambiando a través del tiempo, entonces no puede ser inamovible, no puede ser fija. Y precisamente por esto es que la pensión o puede aumentar o puede disminuir, que es precisamente pues el caso de los casos de los que vamos a hablar. Por ejemplo, de manera general, el presupuesto para que tú puedas pedir ya sea un aumento o una disminución de pensión alimenticia es que las condiciones en las que se fijó la pensión de primera vez o la pensión que ya tienes fija, ya sea por convenio o ya sea por una sentencia judicial, hayan cambiado. ¿Esto qué quiere decir? Que los hechos y las cosas que se hayan contemplado para llegar a ese monto de pensión alimenticia, pues ya hayan cambiado. Entonces, si existe Ujú. este cambio, existe la posibilidad de que ya sea que puedas pedir que se aumente, que normalmente eso siempre lo piden los acreedores alimentarios, porque es muy raro que un deudor diga, Mm, sí, quiero pagar más pensión alimenticia. Eso no claro. suele suceder. Y o puedes pedir que eso disminuya. En estos casos, pues bueno, el deudor es el que dice, oye, quiero que se disminuya, porque obviamente sería muy raro que un acreedor dijera, ya no necesito este dinero, ¿no? Quítenmelo de aquí. Entonces, serían así como que la cuestión general es que haya un cambio de las circunstancias que primero motivaron que esa cantidad se haya fijado como pensión alimenticia. Ok, bueno, pues eso en general, pero a ver, me gustaría que nos la vayas barajeando más despacio. Primero, háblanos acerca del aumento. Entonces, ¿en qué casos Pues, mi, lo puedo solicitar? pues mira, ya en otros programas hemos hablado obviamente de la particularidad del derecho familiar, que aunque hay así como reglas generales, pues cada uno de los casos se tiene que analizar de manera particular, porque pues cada uno tiene sus matices. Y aunque pues volvemos el derecho, pues sí puede ser general, pues a la hora de interpretarlo y de ajustarlo a la circunstancia, pues puede cambiar de un caso a otro por mucho que parezcan similares. Entonces, bajo esta tesitura, aunque ya dijimos que de manera general pues tiene que haber una modificación de estas circunstancias, eh, eh, se puede pedir, por ejemplo, en este caso, en el caso del aumento, que si las circunstancias motivan que un acreedor pueda pedir un aumento, entonces puede acudir a la instancia judicial, ya sea a través de un incidente o a través de un juicio autónomo con una acción autónoma, dependiendo obviamente de la legislación de cada estado de la República. Puede acudir precisamente a que le digan si sí procede su aumento o no procede su aumento.
En este caso, ¿cuáles serían como las hipótesis generales por las que alguien pudiera pedir un aumento? En primer lugar, y la más evidente, pues bueno, que haya un cambio por ejemplo, de la situación, como probablemente cuando se fijó la pensión alimenticia, pues tal vez el menor de edad era un bebé. Y entonces, pues el bebé va creciendo. También debemos recordar que las pensiones se actualizan de manera automática todos los años. Todos los años tienen un aumento, dependiendo ya sea que el juez haya dicho que es a cierto porcentaje, a salarios mínimos, o a veces usan el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, dependiendo de lo que de lo que hayan dicho ya sea el juez o las partes en un convenio, en un centro de mediación, dependiendo de ese aumento que tiene que tener cada año esta pensión, puede ser que a lo mejor pues el niño que cuando se dio la pensión era un bebé, pues ahora ya está en la primaria. Y tal vez esos aumentos que se han dado año con año no sean suficientes para poder cubrir todas las necesidades del menor. O estemos hablando que a lo mejor ya hablamos de un chico de secundaria, porque evidentemente las necesidades que tiene un bebé no son las mismas que tiene un niño de primaria, un niño de secundaria, un niño de preparatoria o pues un joven de universidad. Entonces, en estos puntos, el simple paso del tiempo es una de las acciones de modificación. ¿Por qué? Porque pues es un hecho natural, nadie puede evitar que la gente crezca y que los niños crezcan y que se vuelvan más grandes y que sus necesidades cambien. Entonces, como esto es un hecho natural, es un hecho biológico, el simple paso del tiempo y el hecho natural de que los niños vayan creciendo puede motivar evidentemente un cambio de circunstancias por lo mismo, porque pues no, ya, por ejemplo, pues ya si ya no es bebé, ya no necesita pañales, pero a lo mejor necesita inscripción, necesita colegiaturas, necesita libros, que no necesitaba de bebé. Entonces, este simple cambio de circunstancias hace que las necesidades cambien. Por lo tanto, cuando se había pactado la pensión, pues bueno, era un bebé, y ahora que a lo mejor pues es un chiquillo de primaria o de secundaria, pues ya no alcanza porque han crecido las necesidades. Entonces, esto puede motivar a que haya un cambio de estas modificaciones y entonces pueda solicitarle al juez que te dé un aumento de la pensión. En este punto también podemos hablar de que puede haber un incremento en las necesidades, no precisamente porque haya pasado el tiempo. Se puede dar los casos en los que, por ejemplo, puede ser una cuestión de enfermedad. A veces, por desgracia, pues bueno, sobrevienen ciertas circunstancias en los acreedores alimenticios. Tal vez cuando se dio la pensión, pues el acreedor no necesitaba de ciertas cuestiones especiales porque tal vez no padecía ninguna enfermedad. Pero a veces, si recae alguna enfermedad, ya pueda ser alguna enfermedad permanente o una enfermedad temporal o alguna cuestión que implique una discapacidad, que haga que estas necesidades que se pactaron al principio cambien y hayan aumentado porque ya necesita a lo mejor medicinas especiales, un tratamiento especial, consultas, aparatos o algunas adaptaciones, terapias, etcétera. Entonces, si se ha modificado su salud, eso implica que las necesidades han cambiado y por lo tanto puedes acudir evidentemente al juez para que pues te autorice o a través de un juicio obviamente este aumento de esta pensión alimenticia para cubrir precisamente estas necesidades nuevas que no tenías cuando empezó. Recuerden que esto no nada más aplica para niños, también aplica para todo aquel que sea acreedor de una pensión alimenticia. También podemos, exactamente, también Sí, podemos es que aquí, te iba a comentar, ajá, coméntame. perdón, como que se va cortando un poquito, pero te iba a comentar que justo es por lo que nos platicabas al principio, de que los alimentos también incluye el rubro salud, porque a lo mejor el deudor podría decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que su situación de salud haya cambiado, de que ahora tenga una enfermedad, necesite más ingresos para hacerle frente? Pero bueno, no es que sea tu culpa, ¿no? Como en laboral, los riesgos de trabajo, sino simplemente porque los alimentos pues, también implican que debas cubrir la cantidad suficiente para la salud de esa otra persona que los requiere, ¿verdad? Exactamente, porque no es un castigo. Recordemos que los alimentos no son un castigo, aunque obviamente el deudor alimenticio pueda pensar que así es, porque como por qué tienen que descontarlo, por qué tiene que hacerse cargo de las necesidades de otro, pues en realidad los alimentos son el ejercicio efectivo del derecho a tener una vida digna. Y principalmente, como lo vimos en el capítulo de alimentos, pues recae
Primero los papás si se trata de menores de edad o de chicos mayores de edad que sigan estudiando hasta la universidad, titulándose y obteniendo un trabajo, o en el caso, por ejemplo, de los matrimonios, en donde los esposos o los concubinos o las parejas de hecho o estas nuevas parejas que aunque ya hay una persona casada y tú te juntes con alguien, pues ya hicieron una familia. Al final, el que haya un nacimiento de un núcleo familiar implica que hay una obligación de cuidado de la familia. Y una de las cosas de cuidado de la familia, pues es precisamente satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia. Entonces, de ahí que existe esta necesidad de proteger los alimentos. Entonces, no son un castigo, no es como que, ay, como la persona se enfermó, pues tú tienes la culpa y tú tienes que pagar. No, en realidad es que estás protegiendo el derecho humano a una vida digna de las personas que dependen de ti. Y por lo tanto, al ser el rubro de salud, como comentas, una de las partes de los alimentos, pues sí va incluido en ello y pues tienes que cumplirlo porque el objetivo es precisamente el que la persona independientemente de la edad que tenga, si es un acreedor alimenticio, pues tenga una vida digna, ¿no? Que tenga acceso precisamente a una vida digna. Y si hay un problema de salud, pues bueno, tienes que garantizar que esa vida digna y esos servicios de salud pues se lleven a cabo. Y precisamente por eso, pues sí puede ser procedente una cuestión de un aumento de pensión alimenticia. Qué buena puntualización. ¿Qué otras Exactamente. circunstancias podríamos tomar en cuenta, Angie? Pues fíjate que también podemos tomar en cuenta cualquier otro tipo de aumento de las necesidades, a lo mejor no encuadra en ninguno de los hechos que hablamos ahorita, porque pues en la cotidianidad de la vida del ser humano, pues puede haber 1 y 5,000 cosas que puedan hacer que exista un aumento de las necesidades. Entonces, siempre que haya un aumento de necesidades, puede ser que exista la posibilidad de lograr un aumento de la pensión alimenticia. Sin embargo, aquí sí es muy importante recalcar que no nada más es en automático, no es así como que yo ya tengo el aumento de las necesidades y ya voy a ir al juez y el juez como por arte de magia me va a decir, bueno, sí, como ya te aumentaron las necesidades, te voy a aumentar la pensión alimenticia. Pues no, no es así, es a través de un proceso. Y como lo hemos comentado, los procesos, pues bueno, tienen la característica de que hay que probar. Entonces, tratándose de este aumento de necesidades, pues tenemos que probar que efectivamente existan y que efectivamente exista ese aumento, que sí hayan cambiado esas necesidades primarias que teníamos al principio y ya tengamos otra clase de necesidades o hayan aumentado estas necesidades y lo tenemos que acreditar a través de pruebas, ¿sale? Pueden ser desde tickets, recibos de honorarios, pueden ser también dictámenes médicos, dependiendo obviamente de la circunstancia que haya hecho que cambiaran tus necesidades y que hayan aumentado, pues será la clase de prueba que requieras para acreditarle al juez que las necesitas. Pero ojo, también aquí tiene que ver mucho el que, pues puede ser que los ingresos del deudor no hayan aumentado, o puede ser que sí. Si por ejemplo, en el caso de que el deudor alimentario, supongamos que cuando la pensión se determinó ganaba 20,000 pesos mensuales y de repente, bueno, lo ascienden a jefe y ya gana lo doble, 40,000 pesos. Eso no quiere decir que de manera automática nos van a aumentar la pensión. Bueno, salvo que tengamos un porcentaje determinado y entonces, pues sí, porque obviamente si es un 20%, pues no es lo mismo un 20% de 20,000 que un 20% de 40,000. Pero esto es, digo, por una cuestión de ajuste, ¿no? De manera de vivir. Pero si lo que buscamos es que precisamente se aumente esto por la cuestión de las necesidades, entonces, puede ser que a lo mejor, pues sí, a la otra persona le hayan aumentado los ingresos, pero si al acreedor no le han aumentado las necesidades por mucho que el deudor tenga muchos ingresos, pues no quiere decir que te van a dar un aumento, ¿no? Ya lo platicamos en otros episodios que, pues bueno, no por ser hijo de Slim, te van a dar 1 millón de pesos mensuales de pensión, ¿verdad? Aunque el señor sí los pueda pagar. Entonces, Buen aquí punto. va muy acorde a que hay que recordar que los alimentos tienen un principio básico que debe de ser acorde a las necesidades del acreedor y a las capacidades del deudor. Entonces puede ser que a lo mejor el acreedor no le aumentaron las necesidades, pero el deudor tiene más dinero. Si nosotros pedimos un aumento, no lo van a dar porque en realidad no hay justificación, porque las necesidades no han crecido. Puede ser que a lo mejor sí crecieran las necesidades del acreedor y también los ingresos del deudor. Entonces, pues bueno, hay un match, ¿no? O sea, tú necesitas más, él puede más, y entonces podemos, ya una vez que el juez haya juzgado el asunto, podemos decir que tal vez sí sea procedente en determinado momento o medida, ¿no?
Pero también puede ser que a lo mejor hayan aumentado las necesidades, pero no necesariamente los ingresos del deudor. Y entonces estamos ante un problema, porque tal vez si es una cuestión de salud primaria que sea muy urgente, pues sí se pudiera llegar a ver a lo mejor un aumento, no tal vez de la magnitud que sea necesaria, pero sí que ayude evidentemente al acreedor a tener un poco más para solventar estos problemas o estas necesidades de salud. Porque recordemos que tampoco se trata de dejar en pobreza extrema o de dejar en estado de necesidad al deudor alimentario, porque pues él también necesita para vivir, ¿vale? Entonces, tenemos que considerar eso, que, o sea, que aparte de que nosotros probemos que ya cambiaron nuestras necesidades, pues también tenemos que probar que las potencialidades del acreedor, perdón, del deudor alimentario, pues también han cambiado y que si no lo son, pues entonces hay que justificar el por qué sí tal vez pueda ser posible que coopere con un poco más, bueno, que le quiten un poco más de porcentaje o un poco más de cantidad para ayudar al acreedor a pues solventar estas necesidades que le hayan aumentado, ¿no? Y pues en este caso, también pudiera darse, por ejemplo, por un proceso o procedimiento de rendición de cuentas. También les invito a que vean ese capítulo del que hablamos, precisamente de qué puede hacer un deudor para saber si efectivamente la persona que administre la pensión alimenticia está cumpliendo con aplicar esos dineros de la pensión alimenticia a todos los rubros. Entonces, probablemente si nosotros iniciamos un proceso de rendición de cuentas y de este proceso de rendición de cuentas el juez determina que a la hora de hacer este análisis tal vez hay un excedente de lo que se está proporcionando como pensión alimenticia, pudiera ser que tú pudieras pedir una disminución y ya tienes tu prueba, que es precisamente pues esta rendición de cuentas que ya realizó en su momento pues aquel que administraba la pensión. Entonces, esos no son los únicos casos, son a grosso modo y de manera general algunos casos que se pueden dar para que efectivamente pueda haber un aumento de pensión alimenticia, aunque recuerden que pues bueno, todo está sujeto a lo que podamos probar y a la interpretación y consideración del juez, del caudal probatorio y evidentemente pues a la aplicación del derecho, porque recuerden que a veces la realidad no se puede acreditar porque no toda la realidad es susceptible de una prueba plena, ¿no? Y el mundo del juez, pues es el expediente, es lo que esté ahí, que lo único que él puede ver son las constancias judiciales, no va a ir a tu casa a revisar exactamente cómo vives todos los días. Tal vez habrá periciales en trabajo social, algunas cuestiones de indagar si hay cuentas o hay bienes que puedan ayudar a solventar estas obligaciones, pero el juez no va a vivir contigo. Entonces no se va a dar cuenta exactamente de todas tus necesidades. Por eso es importante llevarle la prueba, porque el mundo del juez es el expediente. Y lo que no esté en el expediente, pues por mucho que sí sea real, si no lo podemos llevar a ese expediente, pues el juez no lo va a poder considerar. Y es un problema que normalmente tenemos en la gran mayoría de los casos en materia familiar, tratándose, por ejemplo, de alimentos y de otros casos, como por ejemplo los de violencia. A veces es muy difícil acreditar esa realidad. Y aunque sí exista y aunque sí esté, si no la podemos acreditar, pues el juez no va a tener materia ni manera de poder decir si hay un cambio de circunstancias, porque pues no hay con qué sujetarlo, ¿no? No hay una base en la que el juez pueda decir efectivamente si hay un cambio de circunstancias y el aumento de necesidades justifica que haya un aumento de pensión alimenticia, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque pues a veces sí llega a haber casos en los que puede que no sea tan posible lograr un gran aumento o incluso que el juez determine que sí procede un aumento. Ujú. Pues mira, justo como dices, veo que hay un universo de circunstancias en las cuales se podría decretar un aumento. La regla general sería que haya un aumento de necesidades. Obviamente, pues el aumento de pensión se va a decretar en función también de la capacidad económica del deudor, que pues ni modo que gane un salario mínimo, pues por muchas necesidades que tú tengas, simplemente no va a alcanzar a cubrirlo. Pero, versus Exactamente. contrario, a ver, si estamos hablando de aumento de necesidades, si hablamos ahora de la disminución de la pensión alimenticia, pues me vendría a la mente que también debería haber, versus contrario, una disminución de necesidades. Pues bien, ¿Es así fíjate o que en qué caso podríamos hablar?
la Pues disminución. mira, es muy curioso porque es muy difícil que como tal exista una disminución de las necesidades, porque realmente, o sea, las necesidades alimenticias son necesidades básicas, continuas, ¿no? No es como que Ujú. hoy comas y mañana no, y mañana ya no necesites comer, o mañana ya no Ya no necesito necesitas comer. vestir, ¿no? Ajá, o sea, a lo mejor ya Ya no me necesitas volví vestir, vegano. ¿no? Ándale, entonces ya sale más barato, ¿no? De hecho es más caro, pero bueno. Entonces, Ajá. no es una cuestión como de que al tratarse de necesidades básicas, pues es difícil que disminuyan, pero sí puede haber circunstancias que pueden suceder que ayuden a que tal vez la necesidad como tal, hablando de la general de la necesidad alimentaria, no disminuya, pero que haya algo por ahí que haga que tú puedas aprovecharlo y pedir que tal vez te reduzcan el porcentaje o la cantidad que estás pagando como pensión. Entonces, como ya lo dijimos, e igual que en el aumento, pues en la disminución, la regla general también es que tiene que haber un cambio de las circunstancias en las que se fijó la pensión alimenticia. Y Ok. esto que puede ser, ya sea, por ejemplo, eh, no necesariamente tratándose de la disminución de las necesidades, tal vez las necesidades del acreedor alimentario son las mismas, pero los ingresos del deudor no. Entonces, cuando estamos ante ese Sí. punto, por ejemplo, eso pasa mucho en el caso de las pensiones que ya están determinadas por una cantidad. A veces, cuando se pactan convenios o se realizan juicios y se llega a una cantidad líquida, pues supongamos que a lo mejor cuando se dio esta pensión, la persona obligada ganaba 20,000 pesos y le habían puesto una pensión de 8,000. Pero puede ser que con el paso de los años, porque recordemos que pues la pensión va a durar mientras las necesidades subsistan y si es un menor de edad, pues hasta que se titule y tenga un trabajo. Si es un adulto, pues dependiendo de las circunstancias que hayan motivado esa pensión, ¿no? Pero Ujú. imagínense que tal vez era de un menor de edad y ya pasó 8 años, 5 años, etcétera, y de repente te corren de tu trabajo y pues tienes que cambiarte a otro trabajo y a lo mejor por la edad o por otras circunstancias no puedes encontrar un trabajo de la misma magnitud y pues tu salario ya no es de 20,000 pesos, tal vez es de 10,000. Entonces, pues difícilmente un deudor alimentario va a poder pagar 8,000 pesos de pensión cuando gana 10,000, ¿no? Entonces, aquí, este caso del cambio de circunstancias, pues sí podría justificar un intento de disminución de la pensión alimenticia, pero aquí sería porque ya no existen los medios ideales, o sea, ya hay un desajuste entre las necesidades del acreedor y los ingresos del deudor, porque aquí los ingresos del deudor no son suficientes. Y aquí aplica lo que tú nos acabas de comentar hace un ratito, ¿no? O sea, no porque tú tengas muchas necesidades, pues si ganas un salario mínimo, pues como te digo, ¿no? No te puedo dar Ujú. muchísimo dinero, ¿no? Entonces, en este caso, si hubo esta cuestión de disminución, esto puede acarrear evidentemente una disminución de la pensión alimenticia porque cambiaron las circunstancias y en este caso, pues de manera drástica, ¿no? Prácticamente ganas la mitad. Entonces, también, por ejemplo, cuando se dan en situaciones en las que se puede repartir la obligación alimenticia. O sea, supongamos, porque sí hay casos en los que tal vez el menor de edad haya vivido con los abuelitos y le hayan demandado a la mamá una pensión alimenticia y entonces la mamá la esté cubriendo. Pero tal vez, digo, ya es una situación muy hipotética, de repente resulta que, pues bueno, hay un papá, ¿no? Un papá que no estaba cumpliendo con esa obligación. Entonces, al Ujú. existir otro obligado, pues también se puede pedir una disminución tratando de hacer que, pues, el otro obligado coopere, porque recuerden que tratándose de los menores de edad, pues la obligación de darle alimentos a los hijos es de ambos padres, papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, de acuerdo a las nuevas figuras de la familia de acuerdo a cada circunstancia. Entonces, finalmente, pues si tú tienes hijos, la obligación se reparte, evidentemente, pues los responsables de los hijos. Y en este Ujú. caso, o sea, eso también pudiera motivar una disminución. Otro de los casos, por ejemplo, que puede suceder es que también puede ser que al deudor alimentario le sobrevenga una condición de enfermedad. Probablemente cuando se haya iniciado este proceso y se haya dado una pensión alimenticia, tal vez estaba al 100, pero desgraciadamente pues a veces la vida no sonríe y de repente, bueno, tal vez el deudor
se puede enfermar, ya sea de manera temporal o de manera definitiva, le puede sobrevenir a lo mejor un accidente, alguna cuestión que lo deje incluso incapacitado para trabajar o alguna cuestión que lo deje con alguna incapacidad ya, ¿no? Permanente, que limite el acceso a su trabajo y evidentemente pues los ingresos a los que se pueda llegar. Entonces, si se da esta condición, aquí puede ser que esta condición nueva de salud le genere que ya no obtenga los mismos ingresos y se disminuyan, o le genere que tal vez siga teniendo los mismos ingresos, pero sus necesidades aumentaron. Entonces aquí habría que sopesar, ahora sí que de acuerdo a como a el estudio socioeconómico de las necesidades tanto de ambas partes, porque pudiera ser un motivo de que se pudiera llevar a cabo una disminución. Aunque recuerden que es en cada caso, dependiendo de lo que podamos acreditar y de lo que el juez decida, porque pues él es el que va a decir el derecho y el que va a decir qué es lo que se aplica. Entonces, no porque nosotros vayamos a solicitar, quiere decir que pues ya la tenemos ganada y que efectivamente nos van a decir que sí a una disminución. Otro de los casos, por ejemplo, hablando, por ejemplo, en el caso de que las necesidades del deudor alimentario hayan cambiado, aquí hablamos de un cambio, pero no de un cambio involuntario, vaya, no de un cambio voluntario, porque si no estaríamos hablando que, bueno, todos los deudores alimentarios se van a ir a endrogar a todos lados, van a deber por todos lados y ya no le van a dar nada a su acreedor, ¿no? O van a hacerlo para tratar de disminuir la pensión. En realidad, todo esto es como una cuestión involuntaria y pudiera darse, por ejemplo, que tal vez el obligado, el deudor, cuando se determinó la pensión, pues hubiera tenido 2 hijos, pero tal vez se casó y tal vez tuvo otro acreedor, ¿no? Entonces, el que ya exista otro acreedor también pudiera llegar a ser en algún punto una causa de disminución, dependiendo obviamente de las circunstancias en las que se hubiera dado la primera pensión alimenticia, ¿no? Y de las necesidades que tenga el nuevo menor de edad. También pudiera ser, por ejemplo, que tal vez el acreedor alimentario empiece a recibir ingresos, pero puede ser que sus ingresos no sean suficientes para cubrir con todas sus necesidades. Entonces, en este caso, sí se puede pedir una disminución, porque al final de cuentas, aunque haya un ingreso, no es suficiente para que cubra todas sus necesidades. Eso no te quita a ti la obligación de seguir cumpliendo con eso, ¿no? Con darle alimentos. Entonces, en este caso, pues en proporción a lo mejor a lo que haga falta será lo que pudiera juzgar el juez para que haya una disminución. Pero sí es posible que un acreedor obtenga cierto ingreso y que ese ingreso sea mínimo y que al final de cuentas pues no le represente poderse sostener a sí mismo con todas estas necesidades y que por lo tanto la obligación de alimentos no se extinga. Pero sí se puede intentar la disminución. ¿Sale? Y también, pues bueno, tal como en el aumento, también puede ser derivado de una rendición de cuentas. A lo mejor, pues en la rendición de cuentas resulta que, pues el dinero que das es más y pues se puede tratar de disminuir en este caso, ¿no? O sea, al final de cuentas, acuérdense que en el capítulo respectivo de rendición de cuentas hablamos que como el objetivo es efectivamente revisar cómo se realiza el gasto de lo que se da de pensión para ver si efectivamente está siendo usado para lo que es, pues puede darse el caso que de ahí se pueda derivar que o hace falta más dinero y que por lo tanto se pueda acreditar un aumento, o hay un excedente de lo que se da como pensión una vez que ya se encuentran cubiertas las necesidades, ¿no? Entonces, habría que ver precisamente cada uno de los casos para saber en efectivo si es posible una acreditación de una disminución o de un aumento, e igual en el caso de la disminución hay que acreditar, hay que tener pruebas, hay que hacer estudios socioeconómicos, etcétera, etcétera, para que efectivamente sí se pueda ver reflejado esta cuestión de las pruebas para que el juez las pueda analizar y en su caso pueda decidir si existe la posibilidad y la procedencia o improcedencia de la acción de disminución de los alimentos. Pues vemos aquí nuevamente que la cuestión es analizar caso por caso. A lo cual, pues yo le pediría a todos los que nos están viendo que pongan sus preguntas aquí abajo o bien, pues te contacten en las redes sociales que ya conocen y pueden hacer su consulta con toda calma, con toda tranquilidad. Y bueno, mientras nos van escribiendo alguna duda, si es que la tienen, ¿cómo podríamos concluir este capítulo? Los puntos más rescatables del aumento y la disminución.
de la pensión? Pues mira, en primer lugar, pues bueno, recordarles a todos aquellos que nos están viendo que pues como lo dijimos, los alimentos no son una cuestión que sea fija, no porque los hayan determinado en una primera instancia quiere decir que esa cantidad va a ser para siempre o que ese porcentaje es para siempre, no, porque evidentemente pues las necesidades y las capacidades tanto del acreedor como del deudor van fluctuando y pueden ir cambiando a través de los años. Dos, si existe la posibilidad de que haya un aumento de las necesidades y tal vez, y muchísimo más factible, un aumento de los ingresos del deudor, puede ser factible un aumento de la pensión alimenticia. Si hay una modificación de estos hechos que dieron en su principio un monto de pensión alimenticia, en el sentido de que haya una disminución de los ingresos o alguna otra cuestión que sobrevenga que justifique que efectivamente pueda haber una disminución, se puede intentar. Pero pues aquí, como siempre, la recomendación principal es acérquense con su abogado, acérquense con nosotros para que ya analizando la circunstancia particular de cada uno de los casos, pues podamos saber si existe o no existe la posibilidad, porque hay veces que de repente pues viene algún cliente y tal vez quiere, no, es que necesito más y pensión y cuando te enseña lo que tiene y cuando ves, pues realmente tal vez las posibilidades de poder acreditar un aumento de pensión sean muy pocas. Y entonces, pues bueno, nosotros con toda objetividad le diremos al cliente que las posibilidades son pocas y que la inversión pues tal vez no sea lo ideal, ¿no? Que tenga que invertir en un proceso en el que probablemente se le vaya a negar el aumento, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos determinar hasta que no hayamos analizado, obviamente, pues la documentación, los hechos, las circunstancias particulares, de cada uno de los casos que se presenten con nosotros. Entonces, la recomendación principal, como siempre, pues es acérquense con nosotros, acérquense con el abogado para que los pueda asesorar efectivamente con cada una de las situaciones particulares y les pueda ayudar a saber y tomar una decisión informada sobre si es conveniente o no es conveniente iniciar un proceso o procedimiento de disminución o de aumento de pensión alimenticia. Así es, muchas gracias, Angie. Pues mire, estoy aquí checando si hay preguntas. Me parece que no, lo cual pues me da a entender que todo quedó muy claro y sobre todo que nuestros amigos son muy cumplidos, entonces pues ellos no están envueltos en estas situaciones de pensiones alimenticias, pero siempre es interesante saber al respecto. Bueno, pues entonces, Exactamente. qué te parece si al no haber preguntas vamos despidiendo el programa? Recordarles a nuestros amigos que nos vean el siguiente viernes en otra cápsula. Esta vez, pues, me tocará hablar a mí. Eh, ya tengo el tema. Vamos a hablar acerca de la conciliación laboral prejudicial en el nuevo procedimiento laboral, ¿no? Pues ya ven que las conciliaciones ahora van a ser obligatorias antes de acudir a juicio. Estaremos hablando a ese respecto, amigos, así que no se lo pierdan. Angie, ¿algo que nos quieras decir para despedir el programa? Pues nada más como siempre que es un gusto tenerlos a todos ustedes. Gracias por su tiempo y por su atención. Para nosotros es muy valioso que ustedes nos proporcionen estos minutos de su tiempo para darse este estudio de cada uno de los conceptos de derecho de los que hablamos aquí. Por favor, si nos hacen favor de publicar este video en sus redes sociales y de pues decirle a sus Compártanlo. amigos que nos vean, siempre será mejor porque así la información llega a la persona que efectivamente lo necesita. Tal vez tú en este momento no lo necesites, pero probablemente alguien cercano a ti sí necesite de esta información. Acérquense con nosotros para cualquier duda, pregunta o asesoría por cualquiera de nuestras redes sociales y pues como siempre es un gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias, Dani. Será muy emocionante ver el próximo capítulo respecto de este nuevo paso en este proceso nuevo de cuestiones laborales. Y pues bueno, por nuestra parte ha sido todo. Gracias, Dani. Gracias, Angie. Gracias, amigos, por seguirnos. Que tengan un excelente fin de semana. Igual, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bye.